Buenas noches, bienvenidos a este programa de liderazgo y tecnología con sentido humano. Yo soy María Padilla Olvera, estratega de equipos de alto rendimiento, y hoy quiero hablar de esa resiliencia que tuvimos que generar a partir del COVID-2019, y para ello tengo como invitado a César Martínez. Él es arquitecto y cuenta con 27 años de experiencia como consultor en macroproyectos, tanto nacionales como internacionales, y hoy va a estar compartiendo con nosotros cómo se generó esa resiliencia, sobre todo en espacios de trabajo. Bienvenido, César. Hola, Mari, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias a tu auditorio cuando se una a esta grabación. Estamos contentos de poder participar y compartir algunos de nuestros conocimientos que hemos desarrollado durante algunos años de nuestra vida. Excelente, César. ¿Nos quieres compartir un poco de tu experiencia para que la gente te conozca, a qué te dedicas? Con gusto. Hoy día soy socio de una empresa que se orienta al tema de recursos humanos, pero es curioso, yo soy arquitecto. Curiosamente la vida me fue llevando una cosa u otra, y puedo decir que la arquitectura, al ser multidisciplinario, me permitió ir cambiando entre proyectos, entre empresas, entre países. Muchos de los conocimientos que he podido adquirir van desde temas de ingeniería hidráulica, temas de sistemas de información con datos, como en México conocen algo así como INEGI, la vinculación de datos planos con temas geográficos, pasando por vínculos a proyectos internacionales como el Banco Mundial en Centroamérica, y hasta llegar a la comercialización de tecnología. En el mercado se conoce ASC, que es Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Esto me permite tocar diferentes segmentos: petroquímica, el tema de refinación, el tema de salud, el tema de gobierno en sus 3 niveles, la parte de telecomunicaciones, como lo conocemos, el tema de cableado, fibra óptica, y un sinnúmero de proyectos hasta el último, en donde yo llegué a una empresa que el concepto se llama Facilities Management, que propiamente en Latinoamérica no se desarrolla, pero tiene más de 35 años, que es la gestión propiamente de la infraestructura. Y por infraestructura entendemos todo lo tangible: un puente, un edificio, una oficina, el espacio donde cohabitamos, y esto lo asociamos con todos los activos que vienen a permitir la dinámica laboral en el día a día. Una de las cosas que me lleva a poder interactuar en diferentes proyectos es que he estado inmerso en diferentes actividades, tanto en lo social, llámese el tema de recursos humanos. Justo hoy hicimos una dinámica que es evaluaciones psicométricas. Cada 15 días, hacemos talleres en LinkedIn para aquellas empresas que estén interesadas en cómo hacer organizaciones sanas. Y la intención es ir vinculando nuestro expertise en diferentes áreas de oportunidades y llevar de la mano tanto a dueños, tanto a directores o gerentes en un momento de crisis, porque es común que cuando vemos el problema de manera particular, no entendemos que hay personas con ese conocimiento que fácilmente pueden abordar el tema, solucionarlo y quitarnos un peso de encima. De hecho, yo creo que desde que tomas tú, como dicen, cuando estás inmerso en la situación, pues no ves la solución. Sin embargo, cuando eres externo a eso que está sucediendo, puedes encontrar diferentes maneras de realizar lo mismo, ¿no? Un caso que nos llevó a nivel mundial fue el tema de la pandemia. Primero, los diferentes procesos de información, llámese televisoras, medios masivos de comunicación, estuvieron muy cautelosos en citar el nombre de pandemia, porque tenemos más de 100 años sin entrar en una crisis de ese nivel. Y ahora somos muchos miles de millones de personas. Hoy lo que un día una persona escribe en su teléfono del otro lado del mundo, en un minuto lo tiene, y esto generaba o iba a generar una crisis. Entonces el tema de la resiliencia es un tema interesante, porque había que entender primero el problema
saber si es problema o es un estado en el que se encuentra esa situación y qué tan fácil o qué tan rápido íbamos a salir de ella. Muchos países se colapsaron por diferentes temas. Uno, no tenían los medios tecnológicos, independientemente de los hospitales. Hay muchas comunidades que viven lejos de centros de producción y no les llegaba toda la información. Fue un cóctel de desinformación, fue un cóctel de buena información. Se reunieron varias cosas, varios elementos. Y el punto más crítico fue el tema psicológico. Porque si bien las personas podían rápidamente solventar esos problemas, el temor, la cautela y el desasosiego empezó a ser un caos en muchos sectores. Se decía que algunas empresas deberían de ser apoyadas financieramente, porque si no se iban a caer sus empresas y en consecuencia iban a dar traspiés con los empleados. Muchas personas, como dice el refrán, a río revuelto ganancia de pescadores. Otros en verdad tuvieron que cerrar sus negocios. Tengo la oportunidad de viajar en Latinoamérica para ver diferentes tipos de proyectos y esto me permite a mí tener a su vez diferentes tipos de contactos. Tengo amistades en Costa Rica, por citar un ejemplo. Ellos son un país que su mayor ingreso es el turismo. Entonces, cuando empezó la crisis de la pandemia, el gobierno decidió cerrar fronteras. Ningún avión podía aterrizar que viniera del extranjero. Entonces colapsó desde algo tan simple como el señor que recoge las maletas, el señor que lo lleva en el taxi, el señor que está en el hotel y nuevamente recoge las maletas, la gente del hotel, la gente de servicio, se colapsó. La economía se cayó, independientemente que hubiera enfermos. ¿Por qué? Porque esos enfermos en los hospitales no sabían si había la suficiente cantidad de camas disponibles, las famosas UCI, y mejor aún, si tenían los famosos respiradores, que eran equipos que no se podían producir en masa. Y entramos ya a un tema de tecnología. La crisis fue tanto en el estado de Puebla, en el estado de México, en Panamá, en Noruega, en todas las partes. Pero así como esta crisis, siempre hay personas o entes que pueden perder y otros que pueden ganar. Entre los que podemos decir, los segmentos que ganaron fue el área de informática, a lo que nosotros nos dedicamos. Toda la parte de tecnología, sí, efectivamente. Correcto, porque de unas semanas, ¡pum!, todos a sus casas y todos los estudiantes iban de sus escuelas iban a sus casas, ya nadie iba a hacer actividad presencial. No todos tenían computadoras, no todos tenían tabletas, quizás sí todos tenían teléfonos, pero no inteligentes, y surgió una necesidad de conectarse para hacer las famosas videoconferencias como la que estamos haciendo ahora, para tomar tanto conocimiento o colaborar en sus diferentes empleos. Entonces, los proveedores de telecomunicaciones, en el caso de México, Total Play, Easy, Megacable, todos estos carriers, pues vieron un mercado, pero que les llegó a satisfacer unas proyecciones de 5 o 10 años, lo hicieron en un año. Ellos tuvieron que contratar personal nuevo, crearon nuevas incidencias, y lo mejor de todo esto es que a partir de estas circunstancias, los mejores beneficiados de todo esto fueron los que se pudieron adaptar rápido al cambio. El tema de resiliencia va en ese objetivo, en ese tenor. ¿Cómo nos adaptamos rápidamente al cambio? Derivado de estas circunstancias, nuestros conocimientos los podemos ofertar a diferentes entidades, tanto de gobierno como de privados. Y como bien dices tú, ahora con la pandemia, pues puedes llegar también a otros países, porque anteriormente como que teníamos un alcance nacional y ahorita con la pandemia, pues podemos tener un alcance internacional a través de utilizar la tecnología. Es correcto. También es así que nació en estas nuevas aplicaciones Zoom. Antes de la pandemia estaba Skype. Skype, oye, era la que yo utilizaba, o la de Webex, Webex. Cisco.
estaba Webex, eran contadas y de repente florecieron nuevas formas de comercializar. Las formas de vender servicios cambiaron. Ya no podías ir tú a un centro comercial a comprar cosas. Entonces nacen soluciones para que te lleven a ti tus insumos a tu casa, que se crean nuevas aplicaciones. Entonces, esa resiliencia del humano, que al final, por un terremoto, por una inundación, siempre sale avante, se tuvo que transformar. Gracias a esto, esta aplicación de Zoom nos permite seguir haciendo actividad a nivel global. Esta dinámica que estamos realizando la vamos a poder compartir en cualquier parte del mundo. La famosa red de redes. Si bien en esta invitación que me haces, la información le va a llegar al menos a todos mis contactos que están diseminados en Latinoamérica y algunos en Europa y Estados Unidos. Exacto. ¿Qué ventaja tenemos al hacer esto? Que ya no hay fronteras, que nuestro conocimiento se va a esparcir rápidamente, que nuestras experiencias se van a catapultar y vamos a poder resolver problemas tanto en lugares apartados como en grandes ciudades. Y lo mejor es que no va a haber intermediarios. En estas circunstancias, la ventaja es ganar, ganar, como dicen algunos comerciantes, pero lo importante es que podemos llevar el conocimiento a través de estos mecanismos de una forma dinámica, sin horarios y sin que estemos limitados hacia algunas circunstancias. Perdóname, César, que aquí se me está moviendo la mesa. Descuida, está temblando. Perdóname, sí, podemos continuar. Claro, con gusto. Entonces, estas ventajas que hoy día tenemos son producto de las necesidades. Si hiciéramos una recapitulación, la liberación del humano a través de cancelar los esclavos permitió una diversificación en la producción, porque al no haber esa mano de obra que había sido sujeta a dañar al prójimo, hubo la necesidad de crear nuevas máquinas para aumentar la producción. Entonces, en este caso, que viene la pandemia, que nos separó un poco al resto, este tipo de dinámicas que estamos realizando contigo a través de Zoom nos permite llegar y compartir el conocimiento hacia otros lugares. Por ejemplo, los conocimientos que podemos compartir a las empresas de cómo manejar de manera correcta sus espacios es mucho más fácil. La pandemia tuvo un hit, no porque no fueran buenos los hospitales o no fueran buenos los doctores, simplemente no se conocía la cantidad de metros cuadrados reales de hospitales. En nuestro caso, en nuestro país, se decía que teníamos una cantidad de hospitales. Sí, es correcto, existían o existen, pero no todos estaban en funcionamiento. Por un mal manejo político, al menos en México sabemos que muchos hospitales era solamente la fachada. Claro, yo creo que ya cuando empezó a haber esa demanda, fue cuando descubrimos pues que no contábamos con los servicios requeridos para atender a toda la gente que se estaba poniendo mal. Es correcto. En otro caso, las empresas dijeron, váyanse a sus casas, empleados, y se dieron cuenta que pudieron reducir el pago de la renta de tantos metros cuadrados. De la luz, y yo creo que muchos gastos, ¿no? De servicios, o sea, por ejemplo, como bien dices tú, una vez que ya la gente se fue a sus casas y cuando empiezan a llegar los recibos tanto de la luz, del internet y de la renta, pues yo creo que ahí fue donde se nota la diferencia, ¿no? Es correcto. Acaba de salir en esta semana un comunicado de una asociación de bienes raíces que aproximadamente el 18% de ocupación de inmuebles no ha regresado y posiblemente no va a regresar. Esto es un impacto para aquellas empresas que se dedicaban a rentar espacios. ¿Qué va a pasar? Simplemente ya no van a rentar esos espacios, porque otros se dieron cuenta que era más fácil. Nosotros le denominamos trabajo en casa, home office. Por ejemplo, en Colombia, desde hace 6 años, hay un edicto de ley que se le llama teletrabajo. Las personas deben de estar
por comodidad, por higiene, por salud, en casas trabajando, pero deberán tener un espacio y el empleador le deberá dar un porcentaje para que compre suministros, llámese computadora, escritorio, le pase una proporción del gasto en luz, en telefonía, en telecomunicaciones. Entonces, unos países van más adelante que otros. Aquí en México resulta que va a dar inicio el tema del teletrabajo ya como un lineamiento de ley. Eso es bueno. La sanidad implica que en una ciudad de 25 millones de habitantes, más de 7 millones de habitantes usan el metro para desplazarse hacia sus puestos de trabajo. Es imposible. Eso no es vida. Gente se tiene que trasladar 3 horas antes para llegar a sus puestos de trabajo. Eso es lo que yo más valoro, César, porque, por ejemplo, cuando vas acá en México, cuando vas a Santa Fe o a Polanco, a esos sitios donde hay mucho aglomeramiento, efectivamente te la pasas 2 o 3 horas en el coche en la mañana y en la tarde. Y creo que esas horas, pues, las puedes dedicar a ser más productivo o a tener más proyectos. Y creo que ahí es donde podemos ganar y poder implementar nuevos proyectos, ¿no? Sí, hay diferentes formas de ver el problema, pero un problema lo tenemos que ver obviamente con diferentes iniciativas de solución. Tristemente yo veo en las noticias que se ha vuelto una cacería de brujas en decir que se atacó mal la pandemia cuando no se conoce en realidad cuál fue la situación real, una, de un tema médico desconocido, y dos, haciendo alusión a temas políticos o quizás hasta sociopolíticos. No vamos a educar en este espacio a la gente que está bien o está mal, pero sí vamos a ofertar temas tecnológicos de cómo solventar esos problemas. Muchas de las empresas tienen una gran cartera inmobiliaria, o muchos de los gobiernos tienen enormes cantidades de metros cuadrados donde cohabita el personal y hace sus funciones de empleados. Nosotros tenemos la capacidad y el conocimiento de poder racionalizar los espacios a través de tecnologías, a través de integrar diferentes elementos visuales, llámese planos, elementos de bases de datos y empezar a vincularlos para encontrar el uso óptimo del manejo de los espacios. Te cito un ejemplo, un proyecto en Colombia con un banco, ya no sabían qué hacer con la cantidad de personal porque entraban y salían, era una rotación enorme, a esto antes de la pandemia. Iban a construir un edificio de 15 pisos, estamos hablando casi de 1 hectárea, era enorme el edificio. Llega la pandemia, se van a su casa y empiezan a cancelar contratos de sucursales. Se van a lo digital. Ok. Y el edificio que iban a construir, porque ya no cabían, se detuvo, porque se dieron cuenta que era innecesario. Estamos hablando de muchos, muchos ceros, pero una crisis los llevó a tomar una decisión. Cuando nosotros estamos haciendo el proyecto previo a la pandemia, $100,000 era caro, $200,000 era caro, $300,000, todo era caro. Pero cuando llegó la pandemia se dieron cuenta que se ahorraron varios cientos de millones de dólares. Cuando estamos en crisis podemos encontrar diferentes oportunidades. Las telecomunicaciones. No basta tener un espacio o un edificio para que la gente trabaje. Hoy día, si no hay cableado estructurado, si no hay fibra, si no hay las famosas rosetas, la gente no se sienta a trabajar porque los niveles de seguridad dicen que el Wi-Fi no podemos trabajar, y una serie de variables. Claro. Entonces, hay que, por temas de seguridad, tener un tipo de cableado. Ahora, con este tipo de situaciones cambian nuevamente los procesos y soluciones tecnológicas que van orientadas a que no corran con cableado, simplemente con niveles de seguridad. La VPN, por ejemplo, permite, diferentes tipos de soluciones permiten que la seguridad de los datos convivan. Entonces me evité toda la canalización, me evité todo el proceso de obra con instalar un software. Exacto. Pero volvemos al tema. Sin una crisis no hay soluciones.
pero lo más importante es saber quién me va a dar esa solución. Efectivamente, pero bien como dices tú, cuando como que estamos trabajando de una manera en la que ya estamos acostumbrados y cuando viene esa crisis que nos saca de nuestra zona de confort, es cuando genera esa creatividad dentro de nosotros para buscar diferentes soluciones. Y como bien lo dices tú, hay empresas o personas que son expertos en diferentes temas y que son quienes nos pueden asesorar para saber cuál es la mejor solución de acuerdo a los requerimientos de cada empresa. Correcto. Por ejemplo, un hospital, regresando al tema de los espacios. Un hospital, yo soy arquitecto, entonces tú no construyes un hospital porque se te ocurre. Tienes que hacer un análisis demográfico. ¿A qué sector va a estar orientado? ¿Qué tipo de especialidad va a estar orientada? ¿Cuántas camas, si se define el hospital? ¿Cuántas camas va a estar en operación y demás? Ya después de eso, se dimensionan los espacios. Es decir, voy a tener sala de urgencias, sala de recepción, estacionamientos, elevadores, bla, bla, bla. Ya que tengo todo eso, ahora sí empezamos a calcular los insumos o activos propiamente. Si es de especialidad, voy a traer un equipo el cual viene de Alemania y solamente requiere un espacio de 6x6. Todo este tipo de circunstancias hace que las personas malinterpreten una clínica a un hospital o una especialidad de especialización. Ahora que vino el tema del COVID, se agarraron espacios grandes, llámese centros de eventos o lugares de eventos, lugares deportivos, y se podía manipular o manejar esos espacios. Pero volvemos otra vez a un elemento muy puntual. ¿Qué tengo? ¿Con cuánto tengo? ¿Qué quiero hacer? Y hay una expresión que dice, yo no puedo administrar lo que no conozco. Las empresas hoy se dieron cuenta que tenían que entregarle a los empleados una portátil. Se la tenían que llevar. Exacto. Muchas personas trabajaban con la famosa desktop, todavía. Entonces, si empezamos a vincular la necesidad de activos para operar de manera correcta, no es que yo esté gastando, empresario, estoy invirtiendo, que no lo había hecho yo en el pasado por temas diferentes a la pandemia. Esto me permitía a mí generar un ahorro. No, estaba dilatando un gasto. Y un crecimiento de la empresa de alguna manera. Es correcto. Y me estaba yo autoengañando diciendo que iba a ahorrar. Ahí jamás se ahorra. Son gastos de inversión. Lo que nosotros hacemos a través bueno, existen dos temas, CAPEX y OPEX. Lo que nosotros hacemos a través de los proyectos es gestionar ahorros sobre el OPEX, sobre gasto que ya esté etiquetado. Porque si hoy día tú asistes a una empresa y ofertas servicios, lo primero que te van a decir es que no tengo gasto de inversión. Apenas estoy saliendo con los gastos. ¿Qué te parece si hacemos una reingeniería con los gastos que ya tienes etiquetados? Y de lo que te ahorres, me pagas. Ah, caray. La primera respuesta es, ¿se puede ahorrar? Pues si me dejas trabajar, sí, si no, sigue gastando de más. No perdiendo, estás gastando. Es un juego de palabras que tenemos que empezar a hacer los que somos dueños de empresas y los que hacemos consultoría de servicios, es empezar a entender cómo tenemos que dialogar con nuestros posibles clientes. Tristemente llegamos y decimos, te cuesta tanto, pero no entendemos la problemática que está pasando el dueño o el director. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, no? Identificar cuál es la problemática y entonces ahora sí, oye, como dicen, no puedes recetarle si no sabes que le duele, ¿no? Entonces primero tienes que identificar cuál es esa problemática y después, ahora sí, hacerle una solución a la medida de eso. Hay que entender también que en Latinoamérica se ha manejado mal el tema de un diagnóstico, porque todos los diagnósticos deben de cobrarse y por el afán de querer entrar a la cuenta o estar bien con el cliente o el posible cliente, lo damos gratis. Yo he tenido algunas diferencias con algunos clientes en Latinoamérica que me dicen, ¿me vas a cobrar?
No, pues, cuando vas al doctor, lo primero que te dice es, pásele a la cara. Después te receto. ¿Y ya me curaste? No, solamente te mandé a hacer una prueba de sangre, una prueba de orina, bla, y de eso yo voy a interpretarlo y voy a suponer qué posible enfermedad tengas. Pero de inicio ya la estás. Yo no conozco ningún doctor que haga labor altruista y coma del aire o de los aplausos. Entonces, de manera coloquial hay que hacer entender a nuestros futuros clientes que si bien nosotros tenemos conocimientos y los podemos encauzar, todos somos profesionales y vamos por un mismo fin, poder colaborar de manera profesional para que tanto ellos se sientan beneficiados y nosotros podamos compartir nuestros conocimientos. Hay empresas que se dedican a hacer a ganar el 10% del ahorro en el manejo sano de la infraestructura. Todo a través de los ahorros. Es decir, de lo que ahorres me pagas el 10%. ¿Cómo es eso? Sí. Si puedes ahorrar en agua, de lo que ahorres me pagas el 10%. De lo que ahorres en electricidad, pagas en impresiones, me pagas el 10%. Y se dan cuenta que hay una verdadera brecha, una zanja enorme en gasto innecesario de bienes, porque no usan de forma correcta la tecnología. Hoy día ya no es necesario imprimir. Exacto. No es necesario. Pero hay gente que todavía le gusta, ¿no? Tener ahí el papel. Es correcto, pero ¿por qué les gusta? Por miedo. ¿Por qué no nos hacemos el check-up cada año? Por miedo. No, ¿qué tal si sale algo mal? No, mejor así que quede. Pero esa enfermedad va avanzando. Entonces, lo que nosotros hacemos como profesionales es entender las necesidades de los clientes, llámese tecnología, llámese operación, y hoy día estamos en el rubro del ambiente de recursos humanos, porque derivado de esta situación pandémica, el tema del clima organizacional es un tema muy delicado. César, ¿cómo manejas ahorita en línea eso del clima organizacional? Porque normalmente, pues antes todo lo hacíamos de manera presencial. Ahora que lo hacemos de manera online, ¿cómo manejas ese clima laboral? Ok, gracias. Son varias formas. Uno, tenemos que coincidir, tanto el cliente como nosotros, en qué necesitamos hacer. Y para saber qué necesitamos hacer, empezamos a interactuar así como lo estamos haciendo tú y yo. Estas dinámicas vía Zoom, porque nos restringe la sanidad, el tema de la pandemia. Algunos casos es presencial con sus debidas restricciones. Lo que hacemos son encuestas y vamos orientando a través de procesos de manuales organizacionales, entrevistas a las personas claves, no tiene que ser toda la organización. Empezamos a encontrar nichos o bien oportunidades de mejora en donde las personas, llámese puestos de trabajo, finanzas, operación, mantenimiento, hay una desvinculación. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, a través de talleres, a través de dinámicas, en donde empezamos a explorar la situación. Obviamente lo tenemos que hacer lo más sutil, porque si no estamos tocando un tema que es temperamento, y no, lo que menos queremos hacer es dañar a la organización. Entonces, generamos estadísticas a través de cuestionarios y exponemos ante la organización lo que vemos de primera mano. Eso no significa que sea el resultado de. Si entendemos que algo está mal o está fluyendo muy lento o que simplemente no fluye, se determinan los orígenes. Y a partir de esa situación, lo que hacemos es convocar diferentes oportunidades de trabajo para que eso mejore. Si aún así eso no mejora, entonces ahora sí ya tenemos las personas no indicadas en puestos cruciales. Entonces, estas dinámicas las tenemos que hacer a través de cuestionarios, de interacciones, de preguntas
sean estas online o bien presenciales. Va a depender mucho de las circunstancias. Hay manufactura que no te deja entrar. Te dice, "Oye, ni de broma puedes entrar a la planta, ni de broma". Hay otras que son oficinas y lo permiten. Hay otros que son con situaciones donde la gente es remota. Entonces, va a depender mucho de la situación de la organización. Y la idea es muy simple, que operen y operen casi al 100%. Decir que van a operar al 100% es decir que nadie se enferma, que nadie falta, es una mentira. Por eso decimos casi al 100%. Oye, y por ejemplo, ¿cómo le haces cuando alguien del equipo no se siente integrado? Porque anteriormente pues hacíamos esas dinámicas de integración también físicamente. Sin embargo, ahorita que estamos trabajando desde casa, ¿cómo le haces para integrar a, no sé si encuentras o detectas que en un equipo 2 o 3 personas no se sienten integradas adecuadamente a ese equipo? ¿Cómo le haces para integrarlos? Ok, si bien las dinámicas de grupo son importantes porque algunas personas se llegan a desinhibir, no todos tienen esa peculiaridad. ¿Por qué? Por situaciones infantiles, adolescencia, y a menos que la persona lo pida, podemos interactuar en eso, si no, no podemos acercarnos a esos temas. Porque ya estamos tocando un tema muy privado. A menos que la empresa quiera pagarle esa interacción con un psicólogo, porque también en la empresa hay psicólogos, se puede hacer. Pero tenemos que primero prevalecer la parte privada del empleado, eso sobre todo debe prevalecer. Y segundo, buscar diferentes opciones para que esa persona se integre. O simplemente es un elemento buenísimo, pero su perfil debe estar aislado. ¿Por qué? Porque así es él. Ok, perfecto. Oye, César, y tú como consultor, ¿qué recomendación les puedes dejar a las personas que nos escuchan, sobre todo a las empresas, para que se preparen para esta nueva forma de trabajar? Porque como bien lo dices tú, hay empresas que ya no van a regresar a la normalidad y que vamos a seguir trabajando ya sea remoto o de manera mixta. ¿Qué recomendaciones les puedes dejar? Bueno, así como dice el ejemplo de que tenemos que hacer el check-up anual, porque es nuestro cuerpo, es nuestra vida y nosotros no somos únicos. En mi caso soy padre de familia, soy esposo, tengo hermanos padres. Somos parte de una comunidad y si no me cuido yo, sí o sí voy a impactar en el resto. Los empresarios, los CEO, los directores no están exentos de que se colapse su empresa. No deben de tener miedo en empezar a invertir, no para ahorrar, simplemente para tener mayor proyección. Si la empresa es sana, va a empezar a expandirse. También se puede contraer, puede reducir personal. Pero lo más importante es que tengan el valor de empezar a escuchar a alguien que es ajeno a su organización, porque siempre vamos a encontrar a personas que nos dicen, ¿tú qué sabes de mi organización si yo desde que era adolescente la construí? Vamos a tener el rechazo, pero así como esto vino a dar un enfoque de resiliencia, yo invitaría a la comunidad a que invierta un poco en conocer qué tan operativo y funcional es su organización a través de consultorías dirigidas. Okay. Esto es simplemente un examen médico. Perfecto. Ya después se tomará la decisión. Perfecto, César. Pues muy bien por todo esto que nos compartes, parte de tu experiencia que te ha tocado a ti vivir en estos proyectos en los que tú colaboras. Pues es un gusto, Mari. Hay mucho de dónde platicar, muchos tipos de proyectos y será un gusto siempre colaborarte. Ya tenemos varios años de saludarnos. Justamente en un proyecto ajeno a lo que yo hacía, te conocí, pero bien, la vida nos va llevando a seguir explorando diferentes tipos de proyectos. Y con gusto lo hacemos. Entonces será un gusto siempre participar contigo. Claro, oye, recuerdo mucho que traías una aplicación similar a la del GPS antes de que existiera el GPS. Ah, claro, claro. Volvemos al tema. Una cosa nos va llevando a otra, pero las necesidades
son las que van a determinar qué es lo que está primero. Exacto. Muy bien, César, muchas gracias. No sé si quieras compartir tus datos por si alguien te quiere contactar. Con gusto. Mi correo personal es cmtz@invana.com.mx. La empresa es invana.com.mx. Y en LinkedIn me pueden ubicar como César Martínez. Cada 15 días hacemos talleres sin costo para cualquier profesional que esté ávido de información, orientado a crecer de manera profesional, y los invitamos a que pues nos sigan y que sigan atendiendo tus conferencias, porque esto nos va a permitir hacer una red más sólida, más grande y con mayor alcance. Gracias, César. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Hasta Buenas luego. noches a todos.